estimado Mario, gracias y un saludo. Un gusto por tenerte por acá, aquí en nuestro podcast de Ladrillo al Clic. La verdad es de que ya teníamos tiempo programando este pequeño podcast, esta pequeña interacción de cosas y conocimientos que nos gusta tener aquí en este podcast. Pues bienvenidísimo, ya ve que vienes brandeado así con tu playera de que Fractional is the future. Así es, pues es que ahí viene el futuro del tema inmobiliario. Creo que muy pocos lo han visto y los que ya lo vieron, estamos trabajando muy fuerte en ello. Maravilloso, por eso estás de invitado hoy. Mira, el objetivo de esto, Nacho, es transmitirle al público en general, personas no expertas, temas novedosos, justamente temas de hacia dónde va este tema del real estate, pero también siempre me gusta partir de dónde viene. Entonces, me gustaría que empezáramos con este tema del fractional. Creo que cuando alguien habla o toca este tema, menciona, es como tiempo compartido, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo era el tiempo compartido y por qué no funcionó desde tu óptica de experto en este tema? A ver, yo te platicaría un poquito antes. A ver, cuando nosotros compramos inmuebles, cuando somos personas que estamos adquiriendo inmuebles, nos estamos comprometiendo a ser dueños de una propiedad completa. Es decir, yo voy a ser dueño de una casa o de un departamento y yo soy el titular único de esa propiedad y yo me tengo que encargar de absolutamente todo. El pago de impuestos, la limpieza, las reparaciones, todo lo que hay que amueblar, los servicios que tengo que contratar, agua, luz, internet, servicio de recolección de basura, todo corre por mi cuenta. Yo soy el dueño. Tengo que mantener esa propiedad. Y luego empieza a surgir la idea de que, ok, ya tengo mi casa, ya vivo en ella, pero quiero tener una propiedad a lo mejor vacacional, que significa que tengo ahora una segunda propiedad que a lo mejor está en la playa, que está en el bosque, que está en alguna ciudad colonial. A lo mejor estamos pensando en tener una casita de campo, una casa en la playa o un departamento en la playa, ¿no? Entonces, En Querétaro. O en Querétaro. Y generalmente lo que sucede con esa segunda propiedad es que demanda el mismo esfuerzo y dinero que tu propiedad donde tú vives. Y esta segunda propiedad financieramente te está costando lo mismo que la primera, pero no la disfrutas en el mismo lapso, ¿no? O sea, el tiempo que le dedicas a vivir tu casa, pues es casi 24 horas. En cambio, el tiempo que le dedicas a la casa o al departamento vacacional, pues es muy cortito. Y entonces, hace muchos años, yo te diría que hace más de 40 o 50 años, empieza a surgir una idea y creo que este tema del tiempo compartido nace primero, si no me equivoco, en Europa y luego se populariza mucho en Hawái, que fue el primer hotel que se hizo tiempo compartido, y empieza a surgir una idea de, a ver, ¿qué les parece si en lugar de comprarse una propiedad a una persona que es vacacional, solo a un dueño, lo partimos en pedacitos y entonces dime cuánto tiempo necesitas para vacacionar aquí en Hawái o aquí en la playa o aquí en el campo de todo el año? Pues yo necesito solo 2 semanas, no necesito más porque a la playa voy solo en verano. Perfecto. Entonces, repartir el tiempo de uso de una propiedad fue lo primero que surgió y surgió con el tiempo compartido, el famoso el timeshare, así se le llamó en Estados Unidos, y curiosamente nace en Hawái con la idea de un hotel tiene un montón de habitaciones y hay un montón de tiempo a lo largo del año, 52 semanas, y lo que hicieron fue partir esto en 52 pedacitos, cada espacio hotel, y decían, a ver, ¿quién quiere una semana aquí en este hotel? Te la vendo y tienes derecho de uso. Entonces el timeshare surge con la idea de que no te tengas que comprar una propiedad, puedas usarla cada vez que tú necesites, pero algo bien importante, mi estimado Mario, el timeshare surge no para que tú seas dueño, sino para que tú seas usuario. Esa es la palabra correcta.
En un timeshare, en un tiempo compartido, tú no eres el dueño. El dueño es la compañía, es el hotel, y lo que te están vendiendo es el derecho de uso. Ok, Úsalo 1 o 2 o 3 semanas cuando tú lo decidas. ok. Ahí es donde nace este concepto del timeshare y del tiempo compartido. El derecho de uso. Así. Padrísima historia. No, nunca me hubiera imaginado dónde había nacido el timeshare. Mira, lo que se viene uno a enterar contigo. Ah, pues sí, nace en Europa, luego unos cuates en Hawái, pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto Sí, del no, timeshare viene incluso desde los reyes de Inglaterra, por ahí del siglo, si no me equivoco, el siglo XV. Y en el siglo XV, cuando se usaban los galeones gigantescos, pues eran muy costosos. ujú, La corona inglesa no tenía, digo, sí tenía poder de compra, pero era ilógico comprarse un buque solo para transportar de vez en cuando mercancías o a la misma realeza. ¿Y qué era lo que hacían? Hacían como un fractional. ok, La primera idea del fractional surge precisamente de los reyes de Inglaterra. Si no me equivoco, era el rey Carlos VI o Carlos IV. No, no tengo el dato ahorita correcto, pero surge cuando compran un galeón entre el rey y los demás nobles de la corte. Y entonces ok, se dividían la compra de este galeón o de este gran buque entre 12, entre 10, entre 8 personas, y así aminoraban los costos. Ahí es donde empieza a surgir la idea del fractional ownership sobre ciertas propiedades que no son bienes inmuebles o que en algún momento pueden ser catalogados como bienes muebles que se distribuyen la propiedad y el uso y el derecho de ownership entre otras personas. Entonces no es nada nuevo, solo que al final se populariza cuando llega este concepto del timeshare para los hoteles y que la gente en Hawái, en Estados Unidos, por ahí de 1967, 69, ujú. empieza a surgir este concepto. Entonces, Ok. de ahí viene la historia, mi estimado Mario. Nacho, mi siguiente pregunta es, ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué este tema de los tiempos compartidos Ay, deja de funcionar? Hay una masificación de odio hacia los tiempos compartidos, se vuelve casi como la antítesis de lo que cualquiera puede desear, empiezan a ganar una pésima reputación. ¿Por qué no funciona? O sea, ¿qué sucede? Bueno, porque aparte, o sea, creo que el modelo era bueno, funcionaba, operaba, tiene un concepto teórico bastante bien fundamentado y ya uh-huh. ahorita contigo bastante histórico, ¿no? En Sí, el por sí. qué. ¿Por qué no jala? ¿Por qué deja de funcionar? A ver, un timeshare bien construido, claro, transparente y justo en el precio, siempre va a funcionar. Es decir, no necesito ser dueño de un hotel, no necesito ser dueño de una propiedad, siempre y cuando el acceso a esa propiedad tenga un precio justo, reglas claras y además no me incremente mucho en el precio el tema del costo del uso. Okay. Entonces, hay compañías que siguen operando y que son sumamente exitosas de timeshare. O sea, mis papás tuvieron, es más, mis papás y yo personalmente, pues viví la experiencia del timeshare desde niño. Mis papás adquirieron una membresía de timeshare con el Sheraton Bugambilias en Puerto Vallarta y yo tenía todos los veranos la posibilidad de ir a Puerto Vallarta. De hecho, quedé hasta acá de Puerto Vallarta porque lo tuvimos 25 años, cabrón. O sea, a mí háblame de ir a Puerto Vallarta y sí, es bonito, está padre, pero no voy a ir en verano donde todas mis vacaciones me la pasé, Ahí te la pasaste. porque me la pasaba ahí, ya conocía todo. Pero hay algo bien importante. Algunas personas que compraron timeshare en otro tipo de empresas, en otros modelos, fueron engañadas con la promesa de decirles, ay, vas a ser dueño a perpetuidad, fírmame este contrato. Y entonces en el contrato nunca leyeron que el derecho de uso se acababa a los 15 años o a los 20 años. Y Okay. además, ellos no se llevaban ninguna plusvalía, es decir, si la propiedad crece en valor, pues tú solo compraste el derecho de uso, de entrada y salida, Y pero por no cierto eres tiempo. dueño.
el dueño sigue siendo la compañía. Hay mucha gente que fue estafada por eso. Entonces, sí, hay timeshares que siguen siendo exitosos, pero en la industria, tú lo vas a saber mejor que nadie, cuando hay un pequeño resquicio, se meten estafadores y empiezan a divulgar información incorrecta para engañar a los clientes y decirles, te vas a comprar un pedacito en la playa y te va a durar muchos años y lo vas a poder vender y el día que tú te quieras salir, pues simplemente vas y lo anuncias y lo vendes y te lo compran. El problema con ese tipo de prácticas es que sucedieron dos grandes problemas. Uno, que la gente pensó que era dueña, nunca entendió que era usuario. Y Ok. el segundo gran problema del timeshare es que, ¿cuándo crees que vacaciona la gente? En Sí, temporada alta, verano, invierno, verano, en Navidad, ya, Semana Santa, ¿no? Algunos puentes. algo. ¿Y qué pasa con el timeshare? Que como te venden una semana fija al año o un par de semanas fijas al año, No pues puedes. tienes la posibilidad de cambiarlo, pero con un costo extra. Y siempre si hay disponibilidad. Entonces, si te compraste una semana barata en temporada baja y tú quieres acceder a temporada alta, o te sale muy caro y te sale más barato pagar un hotel, o de plano no hay disponibilidad. Entonces, el timeshare tiene esta problemática de que te venden solo la semana que has podido adquirir y tiene o tenía en sus grandes, digamos, diseños, el uso asignado fijo. Y entonces tú querías la semana de temporada alta, el precio era alto, tenías que entrar y sí podías cambiarlo, pero cada vez que lo cambiabas te costaba dinero. Entonces, a la larga, después de 20, 25 años, oye, le pasa lo que a mí me pasó. Estoy harto de ir al mismo lugar, a la misma temporada y sobre todo si me quiero cambiar y ir en otra temporada me cuesta dinero y me salía más barato pagar un hotel o si me quiero mover de Puerto Vallarta a Cancún o a Los Cabos o a Miami, pues todavía se incrementaba más porque tenía que pagar una tarifa de intercambio. De hecho, hay una compañía muy famosa de intercambio que se llama RCI, que lo que hizo RCI fue fenomenal. Es más, la pareja, fue una pareja que inventó este tema de los intercambios y hizo el RCI, eh, que lo que propuso fue que todos los que estaban haciendo timeshare se juntaran en este modelo y ellos administraban los intercambios y te cobraban una tarifa de inscripción como una membresía para acceder a diferentes propiedades, tú poniendo tu semana e intercambiándolo con otros. Fue fantástico, pero eso duró poco, o sea, duró 20 años. Cuando terminan los primeros contratos de timeshare, si esto, te estoy hablando de que esto empezó en 1969, por ahí de 1975, en los 80 se populariza en Estados Unidos. A México llega pues, por ahí del 85, finales de los 80, principios de los 90. En México es donde más estafadores había. Y entonces, sí, sí, desgraciado, y en México y en Hispanoamérica, ¿no? Lugar número uno. Pues por una simple y sencilla razón, mi estimado Mario, en Estados Unidos si tú estafas, la ley es súper poderosa. O sea, si algo tiene Estados Unidos es que es súper duro para imponer sanciones a estafadores y los persigue a morir. Hasta hay cazadores de recompensa. O sea, Sí, claro. imagínate. Sí, 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 En total. países como México e Hispanoamérica, nuestro ejercicio de la justicia es muy endeble. Tú voltea a ver a todos los que participan en el sistema judicial te dan lástima. Claro. Entonces, imagínate, y hoy los vemos muy débiles, pues imagínate en 1980, cuando la gente no entendía de qué se trataba este modelo de negocio del timeshare, empiezan a surgir un montón de estafas. Y curiosamente, los contratos empiezan a vencer a los 20 o los 25 años. Echa cuentas. 1980 empieza a terminarse los contratos en el 2000 o en el 2005, 2006. Y curiosamente, si tú buscas estafas de timeshares, toda la gente se empieza a quejar a partir del 2000, cuando se da cuenta que sus contratos vencieron y
o no entendieron que lo que estaban comprando era derecho de uso, no era ownership, no era titularidad, o bien les empezaron a incrementar las cuotas del mantenimiento del timeshare de tal forma que se volvió impagable. claro, Mucha gente trató de vender sus timeshares en segunda mano, publicándolas en webs y no se vendían. Primera, porque ¿quién va a querer comprar un contrato que en 5 años termina? Y claro, en segunda, porque lo que voy a comprar no tiene sentido, no soy dueño, es un contrato de derecho, es una de membresía de uso. uso. No, Ajá, pues mejor compro un hotel. Y claro, ahí fue la debacle de muchos de los timeshares, pero algunos sobrevivieron y algunos muy buenos. O sea, yo la verdad es que no tengo queja en contra de Sheraton. La verdad es que la compañía es muy buena y sigue creciendo y sigue teniendo el modelo de timeshare y siguen usando RCI. Pero a partir del 2000, 2005, 2006 y la época de los 2010, empezaron a surgir otras oportunidades porque la gente dijo, a ver, me estás vendiendo uso, ¿por qué no me vendes el derecho propiedad. para ser dueño? Y ahí es cuando empiezan a surgir ideas como el fractional inmobiliario, que justamente ya me adelanté, la diferencia más grande contra el timeshare es que tú sí eres dueño, ahí sí eres dueño. Muy bien, maravilloso. No, no te adelantaste, justo vamos para allá. Ya fuimos al pasado y ahora justamente empezamos a ver cómo está operando ahorita. O sea, viene de una necesidad, me queda claro, o sea, viene de un modelo que funcionó, pero pues mostró clarísimas áreas de oportunidad, ¿no? Creo que la dejaste más que clara, que el área de oportunidad principal es la propiedad y no solamente el pago por el uso. Y entonces empiezan a emerger este tipo de negocios, es que se llama el fractional, ¿no? ¿Cómo surge el fractional, Nacho? O sea, ¿cómo empieza? Digo, hasta donde yo sé, empezó obviamente como muchas de las cosas financieras entre amigos, ¿no? Oye, vamos a juntarnos 5, 6, 7, 8, 10 y hagamos una vaquita. Sí. Digo, ahorita el concepto del crowdfunding, yo sí, pues crowdfunding no es nuevo, o sea, toda la vida hemos hecho vaquitas, ¿no? Entonces, yo me imagino que así empezó el fractional también. Bueno, viene derivado de una necesidad que dejaste bastante bien puntualizada. ¿Cómo empieza a ser ya más operativo el fractional? ¿En dónde empieza a ser más operativo? ¿Cómo empieza a funcionar? Y también me gustaría que después empezáramos a platicar un poco de los marcos legales, ¿no? De los modelos legales. Me imagino que también ha habido varias iteraciones. Me imagino que, bueno, de hecho conozco algunas, empezaron con ciertas escrituras, ¿no? La típica, pero y obviamente se van generando áreas de oportunidad. Pues, ¿cuáles son los diferentes modelos legales, ¿no? Que nos puedas contar un poco este proceso desde que van haciendo el fraction, desde que va emergiendo, cómo va madurando y cuáles modelos legales van creándose en este proceso. Eh, Mira, yo creo, y es más, estoy casi seguro, que todos en nuestra familia ya hemos hecho fractional y no nos hemos dado cuenta. Volteemos a ver a cómo hacían compartir la propiedad nuestros abuelos. Nuestros Ajá, abuelos se declaraban copropietarios en una escritura y la casa donde vivía la mamá, la abuela, el papá, los hermanos, los hijos, los nietos, a veces era de los 5 hijos que había tenido una familia. Esa sí, propiedad que eran grandes, a veces eran como unas haciendas y tenían muchos cuartos y ahí vivía una familia con hijos, con nietos, con todo. Los copropietarios eran la pareja o a veces los mismos hijos que habían heredado esa propiedad y todos vivían ahí. Este tema de fraccionar una propiedad no es otra cosa más que tener un inmueble en el que haya una serie de dueños, dos o más dueños que comparten los derechos y las obligaciones. Entonces, nuestros abuelos hacían fractional de toda la vida, solo que no le llamaban fractional, le llamaban claro. aquí somos compartidos, aquí todos somos dueños y nos vamos a dividir tareas y obligaciones y responsabilidades y beneficios. Tan, tan. Eso era todo lo que había. Es una comunidad. Era una comunidad. Ahora, el problema viene cuando uno de estos dueños decide que lo que él quiere es liquidar su participación en ese inmueble
y entonces convertirlo en dinero. Oye, está bien, pero yo ya no quiero vivir ahí, yo ya no quiero estar ahí, yo me quiero salir de la copropiedad en la que estamos y necesito dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás adentro de una escritura como dueño copropietario de un inmueble, pues no es como que, a ver, agarro el pedacito de papel y se lo vendo a alguien y ya tú te metes. No. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Porque la ley en México te obliga a que todos los dueños que están nombrados en una escritura vayan ante el notario y entonces todos firmen que continúan siendo dueños y el que se quiere salir le va a ceder su derecho a uno de los hermanos, a uno de los otros dueños o a alguien más que le haya vendido. Y eso sí supone un gasto en esfuerzo y en tiempo de las personas, porque tienen que ir todos unánimemente, es decir, todos tienen que firmar y presentarse al notario, y además tienen que pagar los derechos notariales y los derechos de impuestos que recibe el gobierno a través de un traslado de dominio. ¿Qué es el traslado de dominio? Aquí yo tengo registrado a 5 dueños, ahora se va a cambiar uno de ellos y lo vamos a volver a registrar, pero con los nuevos dueños. Ese traslado de información, ese cambio de información, se le conoce como un traslado de dominio y lo tienes que pagar. Entonces, cuando la gente dice, no, tengo que reunir a todos, tengo que pagar, no puedo vender mi pedacito, ese pedacito que me toca, es bien difícil venderlo. Entonces, ¿qué empieza a surgir? Pues vamos a buscar mecanismos que sean mucho más fáciles para hacer una copropiedad en el cual alguien pueda entrar y salir muy fácilmente sin todo este rollo jurídico que te obliga cuando estás en una copropiedad en escritura. Una de las cosas que también desde hace muchos años hemos usado se llaman personas morales. Entonces, ¿qué es una persona moral? Una empresa, una SA, una sociedad anónima que se constituye y entonces adentro de la sociedad anónima hay accionistas. ¿Cuáles son los accionistas? Pues los dueños de la empresa en diferentes porcentajes o en porcentajes iguales. Y adentro de la persona moral, es decir, la empresa, se compra la propiedad o se aporta la propiedad y la empresa es la verdadera dueña registrada ante notario en el registro público de ser la dueña de ese inmueble. Entonces, ¿qué significa? Pues que a lo mejor es mucho más sencillo, y de hecho así lo es, vender una acción de la empresa o las acciones que tú tienes dentro de tu empresa, salirte, que te las paguen y no necesitas hacer el traslado de dominio, no necesitas cambiar ningún registro público de propiedad y no necesitas al notario para decir hay traslado de dominio. Simplemente necesitas una asamblea dentro de la sociedad, dentro de la persona moral, en la cual, oye, Nacho se quiere salir, páguenle sus acciones o véndelas a alguien nuevo y acá lo aceptamos, ¿no? Esa es como la segunda parte y también tiene muchísimos años que hay personas y que hay grupos que así constituyen sus fractionals, ¿no? Sus APIs, sociedades anónimas, usan una SAPI, una SA, una SASB, etcétera, para diferentes temas. Es más, muchos de los millonarios constituyen empresas donde en lugar de que los pongan a su nombre o de la familia, los ponen a nombre de las empresas y es mucho más fácil heredar empresa que heredar una casa, cabrón. ¿Por qué? Pues porque tienes que pagar un montón de cosas jurídicas, cabrón, y sobre todo impuestos. En cambio, heredas una empresa y eso no causa el mismo efecto impositivo. Entonces, por estrategia, muchas de las personas que tienen muchas propiedades y que tienen cierta riqueza, utilizan a las empresas como estos escudos para poder poner ahí sus propiedades, ¿no? Y administrarlos, yo creo también, exactamente. Creo que el tema Ahora, de muchos hacen es un tema administrativo, ¿no? Exactamente. Cuando las propiedades generan dinero. Hace sentido cuando esa propiedad que tú adquiriste es un hotel, es una hacienda, es una quinta, es un Airbnb, son propiedades vacacionales que rentas por dentro, por fuera, a las familias, etcétera. O que estratégicamente estás esperando que el valor suba de aquí a 20 años de una propiedad, llámese un terreno, llámese un local comercial, etcétera, ¿no? Ahora,
Ya pasamos de la escritura, ya pasamos a la propiedad, a la copropiedad a través de una persona moral, de una empresa. Y luego viene otra cosa que también ha sido usada durante muchos años, que es el fideicomiso. El fideicomiso es una forma de darle copropiedad a varias personas en donde contratas a un fiduciario, que generalmente es un banco. Un fiduciario es una entidad que puede realizar estos actos jurídicos de creación de un contrato fiduciario, un contrato de fideicomiso, y entonces en este contrato tú puedes aportar una propiedad, ir con el notario y decir, oye, esta propiedad la vamos a meter en un fideicomiso y lo vamos a registrar en el registro público de propiedad para que el responsable y dueño de la propiedad sea un tercero. Y ese tercero, que generalmente es un banco, es el que aparece como titular de la propiedad. De hecho, los desarrolladores inmobiliarios constituyen fideicomisos cuando se les aporta un terreno y van a hacer una construcción para que un tercero que sea neutral al comprador y al vendedor y al desarrollador y a la constructora tenga en su posesión todo lo que se le va a construir y que no haya disputas. Es decir, oye, pues si tú no pusiste y tú no construiste y tú no compraste y tú no vendiste, entonces yo me tengo que encargar de que todo se resuelva y revolverle a cada quien su parte, ¿no? Bueno, Correcto. pues de la misma forma, los fideicomisos se empiezan a constituir para que tú ahí aportes inmuebles y adentro del fideicomiso hay una cosa que se llama fideicomitente. El fideicomitente es como el que va a utilizar la propiedad para ciertos fines, va a recibir los derechos. Y el fiduciario, el banco, le va a delegar derechos fiduciarios, es decir, algo así como una escritura privada. No le podemos llamar escritura, pero para que la gente nos lo entienda, es como una escritura privada adentro de un banco. No la emite el Estado a través del registro público de propiedad, sino emite un derecho fiduciario el banco, que es como tu comprobante de que tú eres copropietario o dueño de algún porcentaje de lo que está contenido en el fideicomiso, que puede ser una, o pueden ser dos, o pueden ser muchas propiedades, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos legales por los cuales algo que nosotros llamamos copropiedad, que generalmente ahora se le está llamando fractional, puede ser constituido. En escritura, que es un dolor de cabeza, porque si estás en escritura necesitas la anuencia de todos. En persona moral, porque ahí tú puedes comprar acciones y salir y vender acciones y tienes este filtro que es la persona moral, la empresa, la que verdaderamente es el dueño, o bien a constituir un fideicomiso. Y el fideicomiso es contratar los servicios de un tercero, generalmente un banco, un fiduciario. Esos son los tres elementos con los que tú puedes ahora hacer copropiedad y construir un fractional. Nacho, está genial la explicación, la verdad es que mejor imposible. Me gustaría nada más entrar en un detalle que luego creo que surge también, digo, independientemente de los tres modelos que pueda haber, el tema de un reglamento. El tema de un reglamento, dentro de cualquiera de los modelos legales, me parece que es importante también porque hay ciertas cosas que no se pueden quizá establecer en una escritura, en un acta constitutiva o en un proceso de fideicomiso, que para los desarrolladores, como bien dijiste, creo que es donde más se ubican, ¿no? Donde alguien aporta la tierra, alguien la desarrolla, alguien aporta el dinero y es la forma más transparente de hacerlo. Pero aquí cuando tienes, hay varias cosas que se tienen que definir en una operación de fraccional. Este reglamento me parece que toma relevancia. ¿Qué características o qué crees tú que deba llevar este reglamento? Independientemente del modelo legal, pero ¿qué características tendrías que, tú numerarías basada en tu experiencia, tiene que llevar este reglamento? O sea, ¿qué tiene que llevar sí o sí? Uy, un montón de cosas, mi estimado Mario. El Pero top mira, 3, el top 5. yo pondría un ejemplo muy parecido al reglamento de condóminos. Todos los que en algún momento hemos comprado y hemos sido dueños de algún departamento, lo que sucede es que hay
áreas públicas, ¿no? O sea, tú eres dueño de tu departamento y hacia adentro tú haces lo que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando respetes el reglamento de todo el condominio, que puede ser vertical o puede ser horizontal, que pueden ser departamentos o puede ser de casas. Entonces, pero adentro de un fraccionamiento, adentro de un condominio, cualquiera de estos dos, vertical o horizontal, tienes obligaciones que tú aceptaste cuando fuiste parte de este grupo de personas que tiene sus propiedades adentro de este condominio. El primero de todos es que tú estás comprometido a cumplir las reglas que se establecen. Y las principales reglas es, oye, yo hablaría con 3 puntos importantes. El primero es convivencia. ¿Cómo nos vamos a llevar todos los vecinos? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y para eso hay asambleas. Todos los condominios tienen una asamblea que a veces hacen trimestral, que a veces hacen semestral, que algunos muy exigentes hacen cada mes o cada bimestre, depende del tipo de condominio. Pero la asamblea es igualito como cuando nos organizamos nosotros los mexicanos y hacemos nuestras votaciones para elegir al presidente. Oye, entre todos nos tenemos que poner de acuerdo y decir, a ver, ¿quién va a ser el encargado de la limpieza? ¿Quién va a ser el vocal que haga el tema de seguridad? ¿Quién va a vigilar que se cumpla, que los proveedores hagan esto? O contratamos a un administrador, ¿no? Entonces, el primer tema de un reglamento tiene que ver con la convivencia. El segundo tiene que ver con el dinero. Hay un montón de cosas en el tema público de los condominios, las áreas públicas, los jardines, los patios, las entradas, el garage, las puertas corredizas, las que se abren, las puertas de entrada, los contenedores de basura, los techos de los condominios o el jardín, la casa club, la alberca, etcétera, en la que todos los que estamos en este fraccionamiento y este condominio tenemos que aportar dinero para que todo fluya. Igualito que cuando pagamos impuestos, para que el gobierno use esos impuestos, pavimente las calles, tenga alumbrado, nos dé seguridad, etcétera, ¿no? O sea, pero todos estamos en el entendido de que queremos cumplir las reglas de la segunda que dijimos, que era de dinero, la tesorería. Y por último, tiene que ver con cómo hacemos que se cumplan aquellos que no cumplieron su cuota o que no están cumpliendo las reglas. Es decir, el tema de cómo te penalizamos. Si no cumples las reglas de convivencia o las reglas de tesorería, las reglas monetarias, ¿cómo te penalizamos? Y todo eso tiene que estar en un reglamento. Entonces, si a mí me preguntas qué se necesita en un fractional, yo te diría que lo mismo que se necesita en un reglamento condominal, solo que en el condominio hablas de áreas públicas y curiosamente en el fractional, pues toda el área pública es hacia adentro del departamento de la casa. Lo que estás compartiendo con otros dueños es las recámaras, la cocina, los gastos, las reglas de convivencia de entrada y salida, si puedo aceptar mascotas, si puedo invitar a amigos, a familia, si puedo monetizar mis semanas. Es decir, ¿qué pasa si yo me vuelvo dueño de algún tiempo de un departamento en fractional en la playa? Tengo derecho a que si no voy, yo lo pueda poner en Airbnb o se lo pueda rentar a mi compadre o se lo pueda prestar a mi hermana. Pues si está en el reglamento y todos lo han dicho que sí se puede, pues entonces díganme cuáles son las condiciones en los que lo puedo hacer. Y también me tienen que decir cuánto me cuesta aportar mes con mes o bimestre con bimestre o semestre con semestre o de forma anual la cuota para pagar agua, luz, jardinería, cuota condominal, seguro, fondo de desastres, emergencia, etcétera. Todo eso tiene que estar ahí. Y entonces yo te diría que lo mismo que tú tienes considerado en un reglamento condominal, lo necesitas en un reglamento de fractional. Convivencia, tesorería y penalizaciones. Con esos 3 puntos, ahí se puede uno extender horas, mi estimado Mario. Perfecto, padrísimo. No, que esto no es una clase para extendernos horas, es un podcast breve, mi Nacho. Ya sé. Mira, vámonos ahora con el tema, y lo tocaste casi al final, el tema de la monetización.
A ver, el tema del fractional, me parece que uno de sus grandes diferenciadores de su abuelito paterno, que era el tiempo compartido, es justo este tema de la posibilidad de la monetización, ¿no? Sí, sí. Independientemente de que puedas usar la propiedad, la puedas ocupar para vacacionar, para estar unas semanas ahí, y que además ya, a diferencia del tiempo compartido, te da plusvalía, te da también derecho de uso y de venta, obviamente en su momento, si así lo deseas, pero también te da un tema de monetización, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de la monetización? ¿Qué tan eficiente es? Digo, obviamente tenemos que entrar al tema de Airbnb, que es la plataforma insignia, y además yo siempre he dicho, creo que Airbnb lo único que hizo fue hacer lo que toda renta tendría que tener, que son rentas claras, filtro de inquilino, garantías y price dinámico, ¿no? Porque pues obviamente pues no te puede costar lo mismo algo en Semana Santa que en temporada baja, en temporada de Sí, huracanes, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Creo que queda claro y no quisiera entrar en ese detalle cuando tú usas tus semanas para tu familia, para tus vacaciones, ¿no? Me quiero enfocar ahora sí al tema del negocio. ¿Cómo funciona este tema de yo invierto en un fractional, yo tengo derecho o adquiero el derecho de 4 semanas al año, pero soy un workahólico que no me interesa absolutamente, es más, odio la playa, pero sé que es muy buen business Ujú. invertir en un destino turístico? ¿Cómo voy a monetizar yo estas 4 semanas que compré de derecho de mi fraction? Muy buena pregunta, pero hay que entender algo antes. Todos los fractionals son bien distintos. No hay un fractional igual a otro. ¿Por Ok, qué? En primera, porque te voy a ir poniendo clasificaciones. ¿El fractional es en fideicomiso o es en esquema societario? Porque si es en fideicomiso, los costos son completamente distintos. Mucha gente dice, oye, es que si me meto un fractional en fideicomiso, el costo que tengo que pagar año con año es mucho más alto que el que tengo que pagar en el tema societario. Pues sí, y la razón es muy sencilla. En el tema societario, ¿quién es el representante legal? ¿Quién es la empresa? ¿Y cuáles son los riesgos de que tú tengas una propiedad adentro de una persona moral, adentro de una empresa? ¿Sabías que los pueden embargar? ¿Sabías que el Estado podría ir contra, o un Estado o un particular puede ir contra una sociedad, aunque tengas inmuebles adentro de la sociedad, le pueden embargar las cuentas y le pueden embargar activos a la sociedad? En un fideicomiso hay una cosa que se llama el no embargo. No puede ser embargado una propiedad en fideicomiso por ley. Entonces, ¿dónde estás más protegido? Entonces, de entrada, ya tienes un diferenciador muy fuerte antes de llegar al esquema de rentabilidad. Entonces, primero, si estás en un esquema societario, posiblemente no sea una muy buena idea para monetizar. Posiblemente es muy buena idea si estás con tus cuates, o sea, si haces claro, una empresa con tus amigos, con tu familia, con los socios, y alguno de ellos es el representante legal que conoces de toda la vida. Ahí sí funciona. Pero si eres una persona que esté apenas buscando a dónde meterte en un fractional y te quieres meter a un esquema societario, pues ten cuidado, porque no conoces a todos los socios y claro, posiblemente alguno de estos socios tenga mala reputación financiera o legal y tú no lo sabes. claro, Entonces, claro. yo, yo sería muy cuidadoso de andarme asociando con cualquiera, ¿no? Okay. Entonces, para eso están los esquemas fiduciarios. Por Y eso más hablo de ahora este. con la nueva ley antilavado que ya Sí, tiene muchas más implicaciones que la que solía tener. exactamente. Ahora, ya pasamos esa capa. Viene la siguiente. ¿Lo quieres de uso personal, única y exclusivamente donde los dueños solo lleven a su familia y ya? Porque eso es exclusividad. O lo quieres para que vayan los dueños o vayan cualquier cantidad de personas que se metan a una plataforma de Airbnb y lleguen a un fractional como si fuera un hotel. Entonces, ya tienes otra distinción. La exclusividad es, oye, somos 8 dueños,
no hay más y solo vienen los dueños a disfrutar esta propiedad. Oye, claro que quiero esa exclusividad. Entonces, no vas a poder monetizar. Vas a estar invirtiendo en una propiedad que va a ir aumentando su valor, pero tienes que pagar el costo de esa exclusividad. No puedes ponerla en renta, no está diseñado para eso. Entonces, la segunda cosa que yo siempre les pregunto es, ¿tú quieres un fractional de uso o quieres un fractional de uso mixto? Es decir, que lo usas, pero que también lo puedas rentabilizar. O bien, quieres un fractional que Para sea rentabilizar. puro esquema de rentabilidad. Son tres modelos distintos. Y entonces ahí ya tienes otra capa. Y luego viene otra tercera, Mario, que es, oye, en este fractional está diseñado, fíjate bien, para una comunidad en específico o es para quien quiera. Porque si es para una comunidad específica, es decir, oye, te vas a meter a una comunidad, a un fractional mixto, donde te dejan usar tu casa, pero también la puedes rentabilizar en Airbnb, pero el diseño de este fractional es única y exclusivamente para familias que tienen niños y perros. Si tú quieres entrar a este, pues a lo mejor eres soltero y lo que menos quieres eres perros y niños. Uta, pues no te metas a este. Tienes que preguntar cuál es la comunidad y ya estás en la tercera capa. Ningún fractional va a ser igual y hay muchas personas que posiblemente no han entendido que crear un fractional se va volviendo muy de nicho, muy específico a lo que tú estás buscando. Y eso es súper importante. Ahora sí, si estás buscando rentabilidad, ahora te voy a poner otra, mi estimado Mario. A lo mejor lo que necesitas no es un DEPA. A lo mejor necesitas tres, uno en Cancún, uno en Puerto Vallarta y uno en Los Cabos, metidos los tres en un fideicomiso. ¿Para qué? Para que cuando hay tormenta en Cancún, pues la rentabilidad no le afecte al de Puerto Vallarta y al de Los Cabos. Claro. Cuando hay tormenta en Los Cabos, no le afecte la rentabilidad a Puerto Vallarta y a Cancún. Y entonces tu dinero esté diversificado de forma automática y que nunca pierdas rentabilidad porque otros dos están trabajando. Claro. Incluso a lo mejor hasta uno de ciudad, ¿no? Uno de Exacto, ciudad en una metrópoli, una ciudad grande como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, que tiene un tipo de visitante, de usuario completamente diferente al de playa. totalmente. Ahora, y te pongo otra capa más. Oye, ¿qué pasaría si lo que yo quiero es tener propiedad en donde yo pueda entrar y salir vacacional y que este sea exclusivo para los dueños, pero que haya otras dos propiedades alrededor de este fideicomiso, de este proyecto de fractional, que recurran a rendimientos, que pueden ser dos locales comerciales, que con estos rendimientos paguen la operación de esto que los dueños tenemos como vacacional privado? Y ahí surge una necesidad muy importante, que es la que nosotros hacemos, mi estimado Mario. Mi chamba es diseñar el fractional adecuado, ya sea para las familias que están creando sus propios modelos fraccionados internos, que no son públicos, que son internos, o bien diseñar los fractionals a los desarrolladores que están construyendo este tipo de propiedades y decirles cuál es la manera correcta, cuáles son las capas correctas, cuáles son los reglamentos correctos, cuál es el modelo jurídico correcto. Y entonces te das cuenta que ahora está surgiendo la enorme necesidad de alguien que dirija y diseñe el fractional adecuado, porque cada fractional es completamente distinto, como cada uno de nosotros tiene objetivos distintos en la vida. Fíjate que esta parte me parece muy, muy importante tocar, digo, era una de las cosas que me parecía relevante, porque creo que este tema del fractional, la interpretación y lo que yo he visto con los clientes es de que empiezan a quererlo considerar o acomodar como si fuera un commodity. Entonces, van con un fractional determinado en playa, en ciudad, en colonial, lo que tú quieras, les explican cómo funciona ese fractional, ¿no? Incluso algunos se quedan hasta con la idea de, oye, es que no me gustó el fractional. ¿Por qué? Porque fíjate que ahí, o sea, lo que quiero es rentabilidad y ahí me ofrecen poder rentar las smarts. Y ok,
pero el desarrollador también tiene sus propias unidades y él también renta. Entonces, ¿cómo voy a estar compitiendo con el mismo desarrollador? O sea, el desarrollador, pues obviamente las primeras unidades que se renten, pues va a ser las de él, y a mí me va a dejar, pues como que los segundos o terceros o cuartos que pidan rentar o utilizar las semanas, ¿no? Pero entonces, justamente, a ver, es el caso de ese desarrollador, ¿no? Como lo está manejando, bien o mal, que a mí me parece pésimo, pero bien o mal son sus reglas, ¿no? Son sus reglas, exacto. Entonces, ya tú decides si le entras o no le entras. ¿Por qué? Porque a lo mejor él lo que está diseñando es más bien lo que busca es gente que lo use, él tiene su modelo de sus propias unidades para rentar, pero da cierta libertad a que si no lo usas, lo rentes tú por tu cuenta, ¿no? Pero así son sus reglas. Aquí lo que me parece importante destacar, lo que acabas de decir es, no todos los fractionals son iguales. O sea, que no se casen con la idea de que fuiste a uno, te dieron información de ese, no te gustaron las reglas de operación, no significa que todos sean iguales. O sea, date la oportunidad de ir y Exacto. visitar otro fractional, date la oportunidad de ir a otro constructor, a otro desarrollador, o a lo mejor hasta en dado caso, si tu capital te lo permite o tienes socios, pues hasta construir el propio, ¿no? O sea, Ah, desarrollar tu sí, propio fractional con tu familia, tus amigos, tus socios, lo que tú quieras, que también existe la posibilidad de que tú lo hagas a tu medida, ¿no? Y esto me parece muy, muy importante porque creo que justamente con este tipo de fractionals, donde a lo mejor yo no soy el nicho, ¿no? Como tú dijiste, se ha vuelto de nicho, a lo mejor yo voy y no encuentro en este fractional lo que yo estoy buscando. Y me caso con la idea de que el fractional no funciona para mí, sin la apertura de que a lo mejor hay otro fractional por ahí que sí va a empatar con lo que yo estoy buscando o con o con la necesidad que yo tengo o con lo que yo estoy pensando de lo que es un fractional. claro, claro. Mira, yo he visto el clásico error que cometemos las personas cuando creemos que un producto es estándar. Y es que, ay, pues así es, así lo agarro, pues ni modo. No, Claro, la ventaja del fractional es que tú como persona puedes diseñar qué es lo que tú quieres. La desventaja es que necesitas que haya otras personas que piensen igual que tú. Pero eso es lo claro, bonito de este mundo. Es muy fácil encontrar otras personas que piensen muy similar y que cuando tú les muestras una idea, se suban. En un fractional no necesitas a 2,000 como lo necesitas en un crowdfunding, ¿no? Que es un claro. estándar, subes 2,000, los metes a una inversión, etcétera. No son dueños, pero invierten, les devuelves dinero, se acabó. En un fractional, Exacto. lo que estás haciendo es una comunidad de dueños Una que comunidad. eventualmente y tienen potencialmente toda la vida juntos, van a tener toda la vida juntos, van a tener que compartir la cocina, las camas, los gastos, los problemas, porque si algo hay en las propiedades Son tuyas temas. o de otros o de los hoteles son problemas, o sea, problemas de Claro. impermeabilización, de cambio de mobiliario, de fallas en la regadera, o sea, Eléctricas, vas a entrar tuberías. vas a entrar en una dinámica de que estás compartiendo algo con alguien más y estás compartiendo derechos, obligaciones, problemas, beneficios, alegrías, todo. Entonces, ¿qué mejor que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de diseñar qué es lo que queremos? Y eso es lo que yo he estado proponiendo mucho. Diseñen cosas que a ustedes les gustan y por eso este es mi llamado a mucha gente que cree que allá afuera todo el fractional es igual, crea el tuyo y para eso se pueden acercar conmigo. Entonces, si tú quieres crear tu propio fractional, si tú ya sabes con qué personas quieres compartir ciertas propiedades, a mí me llegan, Mario, yo creo que una o dos familias o grupos por semana en lo que ellos ya saben qué comprar. Yo ni siquiera les tengo que decir, ah, mira, busca. No, ellos ya saben. Yo ya vi una casa, queremos comprarla, la vamos a remodelar, la queremos usar para fractional, la queremos poner en Airbnb, pero que también la familia la pueda usar de vez en cuando. Somos 4 hermanos. ¿Cómo le hacemos? Y esa es chamba que yo hago para ayudarles a construir el fractional exclusivo a su medida. Es un traje a la medida para ellos. Pero también hay desarrolladores que dicen, oye, yo tengo una torre, estoy construyendo 60 unidades y los 4 o 5 penthouse los quiero vender en fractional. Y entonces ahí le digo, oye,
cómo quieres construir estos modelos, porque pueden ser 4 fractionals completamente distintos para Claro. diferentes mercados. No necesitas hacer un estándar, puedes hacer 4 modelos distintos, solo necesitas diseñarlo correctamente y esa es la chamba que hacemos. Padrísimo, Nacho. Digo, creo que esta plática está siendo súper ilustrativa. Sí. Vámonos ahora sí ya con el futuro, Nacho. ¿Cómo ves tú este tema del fractional a 5 años? O sea, creo que ahorita ya ha madurado, creo que ahorita ya pasamos justamente por la etapa de una escritura, de una SAPI, un Sí. fideicomiso. Me parece que el fideicomiso es lo que ha tomado más fuerza. Me parece que los reglamentos cada vez han sido más claros, más precisos, se han ido anichando, se han ido descubriendo que pues no hay un solo tipo de fractional. Yo creo que ha habido una evolución bastante interesante. Se ha caído en cuenta que necesitas, en la mayor parte de los casos, para que todo fluya lo mejor posible, un administrador, que exista una figura imparcial de administración, que lleve las cuentas y la realidad. Creo que hay una curva de aprendizaje muy, muy interesante. ¿Cómo ves tú el futuro a 5 años? ¿Cómo ves el fractional de aquí al 2030? Ay, mira, yo te diría que vamos a pasar por varios baches. O sea, yo sí veo baches y lo veo como le pasó al crowdfunding, como le pasó a las empresas fintech, como le pasó a cripto, como le pasó a casi todo lo que se está renovando. Yo creo que en los próximos años vamos a ver a muchas estafas salir a flote. O sea, vamos a ver a muchos fractionals que resultaron ser una estafa, que Ok, a lo mejor no son estafa, pero son fracasos, fracasos empresariales, que no hicieron bien las cosas jurídica y comercialmente, y entonces los clientes se van a sentir muy insatisfechos. Yo sí creo que vamos a ver esos problemas en los próximos años porque muchos se están aventando así de, ay, vamos a hacerlo en fractional, lo vendemos y tú que firman el contrato y ahorita vemos cómo armamos el tema jurídico. Y ese, ahorita vemos cómo armamos el tema jurídico, les agarra con los dedos en la puerta y el problema no se lo dejan a los desarrolladores porque los desarrolladores al final venden, se lo van a dejar a los dueños. Ahorita claro. comentaste el tema de la administración y yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver cuál es el modelo que sí funciona y vamos a entender qué modelo es el que hace las cosas correctas, que hizo la planeación, vamos a ver los proyectos adecuados y ahí va a haber una enorme diferencia de todas estas estafas o potenciales riesgos empresariales, financieros, que van a empezar a generar baches y vamos a ver a personas o empresas que están haciendo las cosas bien. Y luego va a empezar a surgir, yo creo que con la lentitud que tiene México, en 10 años, o a lo mejor me equivoco en menos, ojalá, una regulación. Así como hubo alguna vez una regulación, y la hay todavía para el tiempo compartido, hay ciertas normas que regulan la venta de tiempo compartido, lo mismo va a pasar para el tema del fractional. Yo creo que las autoridades le van a poner especial atención cuando vean la cantidad de estafadores o de problemas financieros que le dejaron a los compradores con fractionals mal hechos. Entonces se van a poner las pilas, porque eso siempre pasa, van a tapar el hoyo después de que se ahogó el niño. Y yo sí veo que en los próximos 6, 8 años, tal vez 10, haya una regulación sobre el tema del fractional y entonces diga, estas son las normativas para que tú puedas lanzar un producto fractional, ¿no? Entonces, creo y estoy confiado en que si no hay fideicomiso, no va a haber fractional. Entonces, sí, no va a haber fractional en SAPIs y esas cosas, a menos que justifiques que es una sociedad, o sea, va a haber reglas muy específicas. Y luego te van a obligar a tener reglamentos, te van a obligar a tener un asset manager, es un administrador, te van a obligar a tener ciertas condiciones que garanticen que ese fractional paga impuestos, tiene seguro, protege a los dueños, etcétera, etcétera, como lo mismo que hacen en todas las industrias. Y luego va a empezar algo bien interesante. Cuando esto se consolide, y que seguramente va a pasar esto también muy rápido, va a surgir un término que yo le he visto que tiene mucho potencial, que es la tokenización inmobiliaria. La tokenización inmobiliaria es al final del día el último escalón del fractional.
O sea, si yo pudiera ver esto como una escalerita, yo vería que primero empezamos a jugar con la copropiedad, luego empezamos a entender el timeshare, luego comprendimos el fractional, luego entendemos robustez del fideicomiso. El fideicomiso va a emitir estos certificados que hoy en día son documentos legales en papel, los va a empezar a emitir de manera digital. Y luego vamos a empezar a tener fiduciarios digitales que te van a poder crear estos certificados de propiedad fraccionada ligados a un token, a una identificación digital donde tú como tenedor compruebas que tú eres el dueño y acceso y derecho, tienes acceso a derechos y obligaciones de una propiedad de manera digital. Y luego va a empezar a surgir que las comunidades, es decir, los gobiernos van a permitir el intercambio de estos tokens de manera internacional bajo ciertas condiciones de identificar quién es el tenedor de estos activos, porque al final del día no olvidemos que los activos inmobiliarios, aunque sean digitales, están superditados por la ley del mercado de valores de cada país. Entonces, ¿qué va a empezar a surgir? Y esto sí lo veo en 30 años, que desde tu teléfono celular vas a poder adquirir, comprar, vender, intercambiar, rentar fracciones de propiedades de todo el mundo. Yo voy a tener un inventario de propiedades que están en Japón, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en todo el mundo, directamente desde mi teléfono celular. Eso es lo que yo estoy viendo. Todo Okay. va a estar aquí, mi estimado Mario. Yo estoy absoluto y totalmente de acuerdo contigo. Y ahí me voy a adelantar nada más a una pregunta, nada más ya antes de cerrar en temas de predicciones, para cerrar con nuestro clásico Round Click Express, que son 5 preguntas de bolas rápidas. Pero Sí, antes de eso, me gustaría entrar en la predicción del mercado secundario. En el tema de tiempos compartidos, tú dijiste, cuando ya vieron que las cosas no estaban jalando y no estaban funcionando bien, empezaron a haber personas que quisieron vender sus tiempos compartidos, aunque fueran 5 años antes de terminar el contrato, ¿no? sí. Creo yo que en temas de fractional también se va a empezar a dar esta situación de que va a haber mercados secundarios, es decir, ya no nada más van a ser fractionals de primer comprador o de desarrollador o de reciente creación, sino va también a empezar a haber fractionals donde yo ya quiero vender, ya sea porque ya no me llevé bien con mis socios, ya sea porque a lo mejor algo positivo subió de valor perfectamente muchísimo O y una lo que quiero emergencia. es una emergencia o lo que quiero es capitalizar o me llegó un proyecto más interesante. Digo, creo que puede haber muchísimas variables ahí que te puedan llevar a decidirlo, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema del mercado secundario? O sea, ¿cómo ves que se va a dar en los próximos años? Porque definitivamente yo creo que se va a dar. ¿Tú cómo lo vislumbras? Va a pasar lo mismo, o sea, va a haber fractionals muy, muy malos, la gente no los va a querer comprar, van a estar atorados, y va a haber fractionals muy buenos que van a ser de oportunidad. Fíjate que en algún momento estuvimos pensando en trabajar una plataforma en la que sea el mercado secundario de fractionals, pero es una chamba titánica. La verdad es que es complicado hacerla. O sea, un mercado secundario eventualmente lo vas a ver publicado en Facebook, lo vas a ver en casi cualquier portal inmobiliario. Entonces, no dudo que en algunos años, ahora incluso Inmuebles 24 tenga un apartado que diga, pues te vendo un fractional y aquí están las características. Eso me queda muy claro y va a pasar. Ok. ¿Crees que haya una regulación, que por ahí la regulación se pueda dar, así como estás pensando en que se va a regularizar y va a haber un tema de reglas de operación para crear fractional, para el tema del mercado secundario, ¿crees que también vaya a surgir? Sí, definitivamente. Veo muchos riesgos y seguramente el hijo de algún político va a perder lana y ahí es cuando van a empezar a hacer regulación. Sí, me queda muy claro. Ok, muy bien. Este, Me voy a seguir, porque yo aquí tengo problemas con mi cámara, pero de todas formas no quiero parar porque estamos en un tema Dale, bastante dale, dale. interesante. Vámonos con el Round Click Express. Eh, ¿Cuál es la herramienta obligada que hoy consideras que alguien que quiera incursionar en fractional o que ya trabaje fractional o que ya opere en Airbnb
la necesita dominar, aprender y conocer? Estudio de mercado. O sea, si no hacen un estudio de mercado va a ser bien complicado. Fíjate, yo siempre he recomendado que utilicen cualquier tipo de calculadora para saber que lo que estás invirtiendo hoy, cuánto te va a generar a lo largo de los próximos años, ¿no? O sea, puede ser cap rate, entender temas y conceptos de cap rate, entender conceptos de plusvalía, entender estadísticas de dónde estás comprando y sobre todo, por ejemplo, en Airbnb, lo más importante va a ser que tú puedas entender hacia dónde van las tendencias. Airbnb, no sé si lo sepas, mi estimado Mario, llevo muchos años siendo embajador de Airbnb y que justamente por eso doy grandes recomendaciones alrededor de la operación del fractional, es que tú entiendas básicamente quién es el administrador de un fractional. Si el administrador de un fractional en su vida, ha usado o ha entendido el mercado de rentas cortas y cree que es lo mismo atender administración de inmuebles, condominios a rentas cortas, híjole, ten mucho cuidado. Que esa es una de las principales razones por las que a veces un fractional puede fracasar. La venta, la parte jurídica, la constitución del modelo puede estar bien, pero el momento de operar, ahí es donde se vuelve crucial. Yo te diría estudio de mercado y validación pues de personas que estén o empresas que estén haciendo este tipo de operaciones. Y en Airbnb yo uso una cosa que se llama Price Labs. Entonces, Price Labs te da información estadística y también uso una herramienta que se llama AirDNA para entender el mercado a donde me conviene invertir cuando quiero rentabilidad en rentas cortas, sobre todo en Airbnb. Entonces, yo te diría esas herramientas son fundamentales. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la administración. Yo me incluyo en eso. Yo hago administración de propiedades, pero de unidades para larga estancia, ¿no? O sea, no para Airbnb. Y en algún momento, cuando empezó el Airbnb, dijimos, pues metamos algunas propiedades para Airbnb, pues tenemos la infraestructura, tenemos gente de mantenimiento, tenemos el sistema de administración, tenemos clientes también ya que manejan propiedades amuebladas, que hoy se las rentamos a empresas industriales que Exacto. traen los expatriados. Es otro mundo. No tiene absolutamente nada que ver. Duramos Claro. menos de 6 meses, dijimos, no, esto es otra infraestructura, o sea, aquí te tienes que volver casi un hotelero, esto Sí. es otro show, es otro mercado, es otro know-how, es otra curva de Es aprendizaje otro completamente monstruo, cabrón. diferente. Y dijimos, esto lo dejamos por la paz porque definitivamente es otro rollo, ¿no? Así es, así es, así es. No, y ¿sabes qué es lo que pasa, Mario? Que cuando tú tienes un fractional, el administrador se vuelve una especie de conciliador, cabrón, porque tu habilidad más importante es la de escuchar los intereses y las metas de cada uno de los dueños, porque son completamente distintas, y poderlas dirigir para resolver todos los problemas que se van a tener en la propiedad. Entonces, te vuelves una de las personas que tiene que ser árbitro para la resolución de problemas o para disminuir la tensión entre los dueños, porque si algo va a haber es fricción. De algo me queda muy claro, el fractional es una muy buena idea, pero tiene un problema. Va a haber fricción, como en todas las empresas cuando hay socios, como en todas las compañías cuando pones a la gente junta a perseguir un objetivo. Entonces, si algo va a haber en un fractional, son fricciones. Y el administrador o quien se encargue de construir los fractionals tiene que tener esta sensibilidad de resolver fricciones. Esa es su principal característica. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente, que es, ¿qué mito matarías del Airbnb? Ah, la gentrificación. Ese es muy sencillo, mi estimado Mario. Eso estuvo facilita. Fácil y además es lo más común. La gente cree que porque hay más fractionals, porque hay más Airbnbs, porque ahora la gente se va a poder comprar más propiedades y va a gentrificar. Eso no es cierto. La gentrificación se da por un solo efecto, que es no hay suficiente oferta, Vivienda. es decir, no hay suficiente vivienda.
Cuando los gobiernos entienden que tienen que apurar a que más desarrolladores puedan construir, reducir el tiempo de burocracia, habilitar zonas para la reconstrucción vertical, cuando entiendan lo mismo que hace Tokio, Tokio lo entendió hace muchas décadas, mi estimado Mario, Tokio entendió que no podía dejar de producir vivienda año con año, que cada año tenía que producir vivienda. Y ojo, con producir vivienda no significa construir más, sino aquello que ya nos sirve, lo reconstruimos, lo remodelamos, lo demolemos y hacemos algo nuevo y aumentamos la cantidad de vivienda que podemos tener en espacios donde la gente necesita vivir. Cuando los gobiernos hacen eso en favor de la construcción de vivienda, darle más oferta, se acaba la gentrificación. Y curiosamente, los mercados como el de Airbnb, el de las rentas cortas, no es como que todo se va a volver Airbnb, hay un límite. Y ese límite está obligado por la demanda. Si no llegan suficientes turistas y si no hay tanta gente, pues va a llegar un límite en el que pones un Airbnb más y ya no es negocio. O sea, esos límites se dan de forma automática. Entonces, De Tulum no vas a estar hablando, Nacho. no, pero ese también es un problema de vivienda, porque nunca construyeron vivienda popular. Y entonces, y ese es un grave problema del municipio de Tulum, que repartió permisos a diestra y siniestra. Y es más, hay un capítulo completo en el que ya platicamos de ese tema de Tulum. Ahí después búsquenlo en mis redes y verán que ya es un montón de factores en Tulum. Pero Airbnb no produce gentrificación y ese es un gran mito Claro. que se ha propagado. No es así. Perfecto. Vamos con la tercera. Red flag inmediato en un proyecto fractional. ¿Cuáles son un red flag que una persona que está acercándose a un fractional inmediatamente es un red flag? El primero es que te lo quieran vender en un esquema societario cuando tú no conoces a los dueños, o sea, a los demás dueños, a los demás accionistas. Ese primer red flag, esquema societario o esquema directo en escritura. Una vez escuché a un arquitecto, cabrón, aquí en Manzanillo, diciéndome, es que acabo de terminar una construcción de un edificio y estamos poniendo 2 departamentos en fractional y los que se suban los metemos a una escritura. Así lo tengo con unos amigos, así lo hicimos hace muchos años. Y yo, madre, cabrón, que funcione para ti no significa que estés haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, claro. De ese tipo de cosas te encuentras en el mercado. Entonces, tengan mucho cuidado. Primer red flag, que sea una escritura directa o que te lo pongan en un esquema societario, porque yo también pasé por eso. O sea, también en algún momento pensé que una SAPI y darte acciones era el mejor camino y la verdad es que no. Deja muchos riesgos jurídicos y hay muchos problemas. El segundo red flag es que te vendan tiempo. Si tú lo que quieres es un fractional que gane plusvalía y no tengas problemas de reventa, no compres un fractional asignado fijo. ¿Por qué, mi estimado Mario? A menos que compres el de temporada alta. Claro. Pero si compras el de temporada baja, vas a tener un problema. Y además en la estructura de los fractionals fijos, no me gustan porque va a haber ganadores y perdedores. Le apuestan a vender rápidamente los de temporada alta a un precio más alto y los de temporada baja a un precio más bajo. Pero el problema no es del desarrollador. El problema se lo dejas al dueño que compra la temporada baja fija, aunque sea en fractional, que cuando lo quiera vender, vea todos los tiempos compartidos que andan tratando de vender en febrero o en septiembre, no logran venderlos, pues porque nadie quiere vacacionar en semana fija en febrero o en septiembre. Entonces va a ser bien complicado venderlo. Entonces, red flag, si es un fractional fijo, de tiempo fijo, salte de ahí. Perfecto. Muy bien. Muy buenos red flags. Vamos con la cuarta y penúltima. Tienes $1 millón, Nacho. ¿En qué lo inviertes? Ay, buenísimo. Mira, contrario a lo que me dijiste, yo metería la mitad en Bitcoin. Ok. O sea, definitivamente, casi la mitad de mi riqueza a Bitcoin. ¿Por qué? Pues por un tema de entendimiento de cómo funciona la economía y las finanzas de este planeta, que están hechas un desmadre.
Bitcoin es la salvación. Ahora, Ok. la La otra, otra mitad, ahora, Bitcoin no te va a dar rendimientos. Bitcoin no te va a dar flujo. Es guardas ese y lo dejas ahí por lo más que puedas, porque un día va a valer $1 millón. Un día podría valer $2 millones. O sea, de ese tamaño es el crecimiento de Bitcoin. Ahora, ¿qué hago con la otra mitad? Definitivamente lo metería un pedacito a fibras, porque las fibras tienen poco tiempo en México sí. y además tienen una tasa de crecimiento muy grande y las fibras es fractional al final del día. Ajá, Las total. fibras es un modelo en donde compañías muy grandes constituyen fideicomisos de inversión grandes Enormes. y van metiendo ahí centros comerciales, aeropuertos, edificios de condominios, parques temáticos, Hospitales. central, todo lo están metiendo en tema inmobiliario y esto genera rentas. Y esas rentas se reparten entre todos los que tienen acciones de ese fideicomiso que se publican en bolsa. Entonces, un porcentaje yo lo metería a fibras, al modelo fiduciario de inversión en bienes raíces en México, porque además hay un montón de opciones. Entonces, yo he visto que las fibras funcionan muy bien. Y otro gran porcentaje lo metería justamente a diversificar que pues ya no me compraría una casa, mi estimado Mario. De hecho, estoy tratando de vender algunas propiedades que tengo y que están de segunda, o sea, son propiedades, vivienda secundaria, Claro. porque lo que estoy viendo es que ahora, y esa es una de las pláticas que doy en Airbnb, es, oye, tienes una propiedad, eres el dueño y tú tienes que estarla manteniendo y tú tienes que hacer todo y entonces te estás matando por un porcentaje. Vende esa propiedad y cómprate una fracción de 3 o 4 propiedades distintas que se administran automáticamente en un modelo de Airbnb si lo quieres. Y entonces lo que tenías concentrado en un solo lugar, lo tienes diversificado Y y cuatro. tienes la oportunidad de en 3 o 4 lugares tú ir como dueño, pero también te está dando ingreso. Esos son los modelos que yo estoy pensando ahora, que a mí ya no me conviene comprar una propiedad, me conviene diversificarla y por eso hablo tanto de fractional y por eso hablo de la diversificación y encontrar las propiedades correctas en otros destinos que para mí van a aumentar muy rápido de valor, porque le está pasando a México algo bien curioso. Llevamos 7 años de poca inversión inmobiliaria por el gobierno, ¿eh? O sea, literalmente el gobierno está alentando la inversión inmobiliaria. Yo veo otros 5 años igual. O sea, esta administración lo que quiere es continuar lo mismo que ha estado haciendo. ¿Qué le va a Claro. pasar a la plusvalía de las propiedades, mi estimado Mario? Se va a reducir. Si ahorita ustedes creen que tuvimos una inflación en el precio inmobiliario, espérense 5 años. Sí, O sea, coincido totalmente. mi apuesta, desgraciadamente, debería ser, no, es que el gobierno nos va a tratar muy bien. No, mi apuesta confirmada año tras año viviendo en Hispanoamérica, es que los gobiernos cada vez la van a cagar más. Entonces, mi apuesta es esa. O sea, mi apuesta es ir a hacer short. Le estoy Claro. haciendo shorting al tema inmobiliario, justamente pensando que el gobierno va a hacer mal su trabajo y no me va a Claro. defraudar. La verdad es que ha No, no lo comprobado han eso. hecho, no han Y no lo defraudado. han hecho, no me ha defraudado. Siempre pienso mal de ellos y siempre salen avantes. Perfecto. Siempre te cumplen en Y tus siempre me expectativas. cumplen. Así es. Maravilloso. Muy bien, una especie de, pues casi casi es como si hicieras tu propio pool de rentas, ¿no? Que digo, creo que el Exacto. tema de diversificar, ese es uno de los temas. Tienes una propiedad, si no la rentas por un periodo de tiempo, pues son meses que tú dejas de recibir ingresos, ¿no? Porque naturalmente hay propiedades que pasan un tiempo en lo que vuelven a ser colocadas en el mercado. Si tienes tres, Exacto. cuatro, cinco diversificadas, aunque no seas dueño al 100%, nunca vas a dejar de recibir, porque la probabilidad de que las 4 o 5 no estén rentadas es muy baja, ¿no? Y además es más bonito tener 4 lugares a donde algún día dices, pues me toca mi semana, no me la rentabilicen, a esta semana voy, aunque sea voy 2 días y los demás me lo rentan. Esa oportunidad, ¿cuántas personas tenemos la oportunidad de decir, tengo 4 casas en diferentes partes y me puedo dar el lujo de ir a visitarlas? O sea, Claro, ese es un gran totalmente. potencial. Estoy muy de acuerdo, Nacho. Y la última pregunta es, ¿con qué emoji describirías el futuro del hospitality?
Hay un emoji de un conito lanzando serpentinas, cabrón. Ok. El hospitality es la cosa más maravillosa. Yo entré a este mundo de la hospitalidad y yo decía, puta, qué chinga, ser el gato de alguien, cabrón, ¿no? O sea, así lo pensaba, güey. No mames, ser como el botón, ser como el concierge, es, es lo mejor que me pudo haber pasado. En primera, porque yo era una persona muy soberbia. Y cuando llegué a la bancarrota, la única forma de salir adelante fue convertirme en anfitrión de Airbnb. Y ahí te vuelves humilde o te vuelves humilde porque vas a recibir personas en tu casa y Claro, les vas a compartir. Y cuando empiezas a tener este sentimiento de compartir, la soberbia no te ayuda, desaparece. se te va. Y entonces empiezas a entender que el mundo se trata de ayudar al otro. Cuando tú comprendes que la hospitalidad genera dinero, güey, ¿a quién más hay que ayudar, cabrón? Claro, O sea, total. es bien sencillo, es tú ayuda a los demás sin esperar nada a cambio y la misma operación de ayuda a los demás es ayudarte a ti mismo. Eso cambia por completo la mentalidad. Entonces, por eso digo que la hospitalidad, el hospitality, es como este conito que avienta serpentinas. Cuando lo descubres, es como, wow, cabrón. Es padre estar en esta industria. Padrísimo, Nacho. Pues terminamos. La verdad es de que, digo, se nos fue el tiempo rapidísimo. Nos hubiera que seguramente encantado ahondar muchísimo en Ya muchos sé. otros temas. Pero bueno, así es este rato. La verdad es que el objetivo creo que siempre es ir a abrir más expectativas, abrir justamente mucho más este tema de aterrizar conocimientos que de repente parecerían muy complicados, pues en algo un poco más sencillo de entender, ¿no? Y justo despertar este interés por explorar otros mecanismos de inversión, otros mecanismos de real estate, cada vez están surgiendo, ¿no? Que romper este tipo de paradigmas donde se cree que nada más el negocio inmobiliario es compra una casa para ponerla en renta y tienes que estar lidiando con los inquilinos como si fuera una penitencia. Creo que hay mucho más Muchísimo. por descubrir, hay muchísimo más por ampliar este tema de contexto de lo que puede ser una inversión inmobiliaria y de esto se trata este podcast, ¿no? Entonces te agradezco enormemente este tema del fractional, sé que eres un experto pasasasazo en este tema. Hay muchísimos fractionals, conozco muchas personas que tienen sus fractionals individuales, en sus nichos y todo, pero me parece que tú justamente lo tienes mucho más amplio, ¿no? O sea, el tema del fractional es muy grande, puedes hacer desde el tuyo, si no tienes la capacidad de hacer el tuyo, investiga, que seguramente encontrarás el que mejor te haga sentido, y si te alcanza, pues ve teniendo más de uno para que tengas en diferentes Claro, lugares y vayas poco a poco teniendo pues, oportunidad, ya sea de ir a diferentes lugares o rentabilidad de diferentes lugares, ¿no? sí, Pues sí, te agradezco enormemente, digo, estuviste hace unos días en Extesin también compartiéndonos, sí. seguramente vamos a estar haciendo cosas muy, muy buenas en las próximas semanas para que por ahí estén pendientes, y pues te agradezco, Nacho, no sé si quieras decir algún comentario más de cierre. Pues nada más que si me quieren contactar, me pueden encontrar en las redes sociales, @soy Nacho Flores, y pueden entrar a mi sitio web. Voy a lanzar un reto, el reto de las rentas, en diciembre, entonces, y vamos a hacerlo frecuentemente. Pueden entrar a nachoflores.com.mx, nachoflores.com.mx, y ahí van a ver pues un montón de servicios que ofrezco, y sobre todo el reto de las rentas es un reto interesante, mi estimado Mario. Hay mucha gente que no sabe cómo entrar. Entonces, el reto está específicamente diseñado para gente que tiene o que no tiene una propiedad, pero que quiere volverse anfitrión de Airbnb o que quiere aprender el modelo de Airbnb y hacer dinero, porque de eso se trata al final del día, Claro. invertir en este tipo de industria. Así es que, pues muchísimas gracias, mi estimado Mario. Padrísimo, Nacho, pues estamos hablando, estamos en contacto y saludos a todos. Esto es de Ladrillo al Clic. No se pierdan el siguiente capítulo y estamos en contacto. Un abrazo a todos.